Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más de su programa en YouTube. Sucede a esta hora en Venezuela, donde tocamos el minuto a minuto de los sucesos más relevantes del momento. Hoy nuevamente esta legítima Asamblea Nacional le corresponde debatir sobre asuntos que tienen que ver con la paz y la tranquilidad de todos los venezolanos. Hoy me corresponde intervenir en estos asuntos tan delicados, pero obviamente que lo hago colmado de una tristeza enorme y una impotencia monumental ante los hechos que se están suscitando nuevamente en territorio venezolano, en los estados fronterizos. Ya no son los vecinos que son asediados y asesinados por grupos irregulares. Ya no es el productor a quien secuestra, extorsiona, chantajean o asesinan. Ya son los soldados quienes son víctimas por parte de grupos irregulares que están bien equipados bélicamente contra nuestros pobres soldados que realmente no tienen los equipos de alta potencia para poder combatir a estos grupos irregulares. Que además es importante que sepa el pueblo de Venezuela que esta confrontación bélica que mantiene en zozobra y en angustia a nuestros vecinos de estos territorios no obedece a una política global por parte del régimen para combatir la guerrilla. No, es una lucha que existe entre los propios grupos irregulares y que ahora el régimen utiliza a nuestros soldados para tratar de resolver un problema interno entre la propia guerrilla. Porque mientras unos soldados se mueven, padecen, luchando contra un grupo de guerrilleros, otros soldados venezolanos siguen cohabitando con otros grupos de guerrilleros por anuencios, por instrucciones del régimen, o actuando en consecuencia de los pactos, alianzas o acuerdos que hayan firmado en un momento determinado. Es importante que el país sepa esto. No se está combatiendo a la guerrilla en territorio venezolano como una política de Estado, no. Se está combatiendo a un grupo de irregulares que decidió dividirse de otro grupo de guerrilleros. Por eso es importante que el país internalice que la única manera de restablecer la paz, la tranquilidad en territorio venezolano, que podamos rescatar nuestra soberanía nacional, nuestra autonomía patria, es que nos demos un gobierno serio, responsable, democrático, que sea capaz de aplicar medidas para restablecer la paz y la tranquilidad en territorio venezolano. Por eso insistimos en que es necesario ir a un proceso electoral presidencial para que por la vía del sufragio el pueblo de Venezuela se dé un gobierno serio, democrático, responsable, que actúe en consecuencia a lo que nuestra Constitución ordena. Entonces, señor presidente, colega parlamentario. En los últimos días hemos observado cómo situaciones irregulares se desarrollan en la frontera venezolana, producto de la política de alianzas de Maduro con grupos terroristas y paramilitares. Hay que entender que la agitación política, la devastación económica y las tensiones permanentes con países vecinos, a propósito también del éxodo masivo de venezolanos por las fronteras hacia otros países, han servido de caldo de cultivo para que grupos armados no estatales, incluyendo las guerrillas colombianas, estos sindicatos criminales conocidos como colectivos y las milicias que apoyan al gobierno, estén ejerciendo hoy en día una mayor influencia y control en las fronteras venezolanas. Todo esto inició cuando Nicolás Maduro, en julio del 2019, dijera que las FARC eran bienvenidas en Venezuela. Desde entonces, estos grupos disidentes que nacieron en 1964, hoy en día son socios de grupos policiales y del gobierno de facto venezolano. Estos grupos armados, ¿no?, llenan el vacío hoy en día producto de la inoperatividad, complicidad y desdén de las Fuerzas Armadas venezolanas en la protección de la nación, sobre todo en sus fronteras y en sus ciudadanos. Esto se ha convertido en grupos partidistas que hoy en día omiten o son permisivos a estos grupos irregulares, que no solo operan con total impunidad en la zona, sino que se adentran cada vez más hacia el Estado venezolano, hacia la nación venezolana, porque no son solamente en los estados fronterizos como Táchira, Apure, Bolívar y Amazonas, sino que ya comienzan a operar impunemente en otros estados como Mérida y Trujillo, y por supuesto Zulia, ¿no? Pero Barinas, sobre todo también, donde han ejercido un control en los últimos años en por lo menos el 60% de su territorio regional. Esta indulgencia hacia estos grupos irregulares
se inició con Chávez en el 2008, pero ha venido ganando más espacio a medida que se profundizó el respaldo ideológico que terminó por convertirse al final del día en impunidad. Lo que inició ante las cámaras como coincidencia ideológica es hoy conocido por propios y extraños en la zona, sobre todo como negocio entre bandas. Y ciertamente fue hasta 1983 que se acusó formalmente a las guerrillas colombianas como narcoguerrillas. En Venezuela, distintas denuncias e investigaciones indican que hoy se les brinda protección a estos grupos dentro del territorio venezolano, lo que nos convierte en el principal corredor del narcotráfico en el continente. En la actualidad, autoridades del vecino país afirman que existen cerca de 1.500 guerrilleros en Venezuela, lo que ellos llaman la retaguardia estratégica. Nada más el ELN tiene 75% de sus jefes en el territorio venezolano y 900 hombres también. Estos grupos armados se disputan hoy en el suelo venezolano las rutas de exportación de la cocaína. La alianza de la dictadura con estos grupos irregulares o grupos terroristas llegan hasta la Amazonia venezolana, donde se forman guerrillas afectas al régimen con ayuda de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, FARC, ¿no? Y por supuesto con el Ejército de Liberación Nacional, el ELN. Ya hemos conocido en el pasado reciente cómo estos mismos atropellan y asesinan a nuestros indígenas venezolanos. Vivir en la frontera es un desafío hoy para los venezolanos que se encuentran allí, en un estado de indefensión donde son víctimas constantes de extorsiones y amedrentamientos, sin poder denunciar ante los organismos competentes que existirían en cualquier país normal con instituciones normales o ante las propias Fuerzas Armadas, porque estos son cómplices, lamentablemente, o socios de todo tipo de negocio turbio que controlen todos estos grupos delictivos en la zona. En varias ocasiones incluso se ha llegado a decir que se invierten los papeles, que muchas veces son denunciados los abusos de la Guardia Nacional o de organismos policiales ante estos grupos irregulares para que apliquen control, autoridad y disciplina en la zona, porque saben que en los grupos regulares, ¿no?, de los que deberían ser del Estado, de un Estado normal y no forajido, no encuentran respuesta o es todo lo contrario, encuentran represalias si son capaces de hacer algún tipo de denuncia. Entonces, ante la presente, ¿quién tiene control en la frontera? ¿Quién gobierna la frontera? ¿Acaso la dictadura entregó estos espacios a estos grupos armados para no hacerse responsable directamente del tráfico de droga, oro, gasolina, madera, ganado o cualquier otro material estratégico o recurso natural existente en la nación? ¿A quién beneficia? Más allá de un respaldo político, existe allí una negociación constante, un enriquecimiento constante ante estos grupos irregulares y, por supuesto, ante factores políticos que ejercen el poder de facto en Venezuela. Nosotros como Asamblea Nacional, pues por supuesto elevamos la voz de aquellos venezolanos que no tienen la posibilidad de hacerlo porque su vida corre peligro. Pero más allá de eso, hacemos formal estas denuncias ante los órganos competentes internacionales para que todos aquellos que están inmersos en esta violación sistemática de los derechos humanos y en el constante delito flagrante que allí se practica, tengan que hacerse responsables el día de mañana cuando exista en Venezuela Estado de Derecho, libertad y democracia. Esta es la situación que se vive en Venezuela. Esta es la situación que se vive en nuestra zona fronteriza, que no es más que el producto de una alianza estratégica, política, comercial y delictiva entre la dictadura y estos grupos irregulares, armados, paramilitares, que operan con flagrancia, impunidad y total libertad y apoyo en la frontera venezolana. Es todo, colegas diputados, Junta Directiva, presidente Juan Guaidó. El día de nuevo la frontera nos trae a debate en esta comisión delegada. Lamentablemente la muerte vuelve a ser titular en los medios nacionales e internacionales en nuestra frontera. En particular, lo que todos los medios de comunicación internacionales han registrado, que en Venezuela no se ve, y que todos los medios a través de redes sociales se han registrado de los bombardeos, los enfrentamientos, las minas antipersonales, los sobrevuelos que hubo este fin de semana de 20 y 21 de marzo en la zona del territorio apuleño, específicamente en la zona de La Victoria.
y que hoy tenemos como un saldo de centenares de familias desplazadas desde esta zona del territorio venezolano hacia el municipio de Arauquita, en el departamento de Arauca de Colombia. Allí han sido recibidos por los organismos de las Fuerzas Armadas colombianas y organismos locales, donde lamentablemente el incremento de desplazamiento forzoso de niños, de mujeres embarazadas, de ancianos que dejan todo, sus enseres, su hogar, lo poco que tienen, huyendo, porque las balas, la violencia y la sangre lamentablemente ha tomado el control del territorio fronterizo. Este control de estos grupos irregulares del ELN y de la FARC lo hemos denunciado, pero lamentablemente los organismos internacionales no se abocan a personarse en estos territorios, específicamente a Naciones Unidas y la Unión Europea, que están intercediendo en los espacios internacionales porque en Venezuela haya un diálogo, haya un consenso. Les informo que las fuerzas irregulares de Colombia, que le entregaron tanto dolor, tanto sufrimiento a la hermana república por más de 6 décadas, hoy tienen el control total del territorio venezolano, no solamente en la frontera, pero a diferencia de Colombia, aquí no hay una fuerza armada, aquí no hay un Estado que los combata. Aquí el Estado venezolano, liderizado por el genocida Nicolás Maduro, le ha dado el control al descaro de lo que llegó este fin de semana, donde le dieron las órdenes a los soldados de las Fuerzas Armadas venezolanas, del Ejército venezolano, de la Guardia Nacional, de nuestra aviación, de que tenían que defender los intereses y las mafias que estaban liderizando Iván Márquez y Jesús Santrich, un frente de la FARC que estaba enfrentado con otro frente de la FARC que ellos no controlan. En esa disputa entre mafias, en vez de existir una fuerza armada que los combata a todos los mafiosos, a todos los bandidos, no. Un sector de la Fuerza Armada está arrodillado ante las órdenes de Iván Macri y Jesús Santrich y ha tenido total control de la zona de frontera, y lo que vivimos y lo que hemos visto este fin de semana en Apure lamentablemente se repite día tras día en todo el territorio fronterizo. A esta hora el balance oficial no existe de cuántas bajas hubo. La ONG Fundarredes ha dado información preliminar bajo los testimonios de las víctimas, pero de los organismos oficiales no ha habido ningún informe. No sabemos cuántas muertes hubo con exactitud, no sabemos cuántas bajas de nuestros soldados de las Fuerzas Armadas, no sabemos cuántas familias, cuántos niños pudieron haber caído en estos enfrentamientos, en estos combates. Hay una guerra en la frontera venezolana, hay una guerra que lamentablemente entre estos grupos irregulares, donde las víctimas son los más humildes, los venezolanos que viven en esa zona, que tienen que dejar todo huyendo por salvar su vida. Esta situación ha incrementado. Naciones Unidas y los organismos multilaterales no pueden hacerse de la vista gorda ante esta cruda realidad que hoy se vive en territorio fronterizo y que no pretende o no se ven ningunos indicios de pasar o de cesar. Al contrario, estos enfrentamientos han aumentado al punto de que... Pero ¿ustedes qué opinan de esta noticia? Recuerden que está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión. Nos apoyan mucho con un like para que esta información llegue a más personas. Ahora los invito para que escuchemos diferentes declaraciones sobre lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Que no solamente es en la madrugada o en la noche, sino a plena luz del día, como pasó el fin de semana en Apure. Nosotros seguiremos documentando el testimonio de las víctimas que están llegando a territorio colombiano, seguiremos documentando toda la información que se nos sea posible. Sabemos de los heridos que han llegado no solamente al Hospital Central de San Cristóbal, sino a otros centros de salud de la zona de Apure, el territorio venezolano y el territorio colombiano. Estamos recogiendo toda la información para llevar evidencia ante los organismos internacionales de el asesinato silencioso que por orden y responsabilidad de Nicolás Maduro y Marino López se sigue actuando en la frontera venezolana, donde se le da anchas, poder, control, armas a Iván Márquez, a Jesús Santrich, terroristas buscados por el mundo entero que hoy viven a las anchas en territorio venezolano. Esta situación nos debe llamar a la atención a este Parlamento, a hacer todo lo que esté en nuestras capacidades para denunciar, para identificar, para documentar y para que esto no quede en el olvido lo que está viviendo las familias venezolanas, en especial en la zona del estado Apure. Muchas gracias por ver, comentar, compartir, suscribirse y activar la campanita de notificaciones. Así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días al canal de YouTube con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Nuevamente los invito para que se suscriban a este canal y así no se perderán detalle de los videos que subimos todos los días con el minuto a minuto de lo que está sucediendo a esta hora en Venezuela. Muchas gracias por ver y hasta el próximo video.